Capítulo 77. La legitimidad adecuada. 7 años y medio antes. Como que encanta spoilearte sola. Sí, un poquito. Pero no leí nada, nomás vi las ilustraciones. No cuenta. De todas formas, o sea, ilustraciones voy a ver porque en Instagram yo sigo a mucho artista, sobre todo artista del Cosmere. Y pues evidentemente, de ahí me he sacado varios spoilers, pero bueno, se perdona. Me voy, chicos, solo pasa. ¿Cómo así, Artema? Por Dios. Bueno, está bien, que te vaya bien. No sé dónde vas, pero que te vaya bien. No vamos hasta leer El perro y el Dracarys. Va. Pero todavía me falta, ¿no? Bueno, pues déjame pongo a leer. Si no, que ya, me pongo. Eh, que tengan un buen sábado. Igual, Artema, lee, ya no interrumpo. Me quedo callada. No. Tú escribe lo que tengas que escribir. Belly se apartó de una patrulla de guardias humanos. Escondida en el hueco de una puerta, armonizó a paz para intentar calmar sus emociones. Había llegado con los suyos para firmar el tratado, pero aún faltaban horas para que eso sucediera y para el banquete con que los Alesi señalarían la ocasión. Mientras su gente se preparaba, Benny recorría con sigilo pasillos prohibidos de su palacio. El par de guardias, charlando en idioma alesi, siguieron su patrulla. Bentley respiró sin hacer ruido, intentando con todas sus fuerzas impedir que la majestuosidad de aquel edificio humano la abrumara. ¿Qué valís? Pero si hay un Discord, güey. ¿Qué? Hagan un grupo para hablar del Cosmere, please. Pero es de la comunidad en general, ¿no? O sea, el Discord es o sea, de aquí, de mío, pues, entre comillas. De Annie, aunque de hablar hablamos poco. Sí, la neta está bien pinche abandonado. Sí, tenemos que hacernos, o sea, en el grupo de Discord un día una llamadita grupal y ahí nos ponemos a hablar sobre teorías y demás. Estaría chido, estaría chido. Penny respiró sin hacer ruido. Abrumara. Ulim le había asegurado que su pueblo había construido estructuras igual de grandiosas en otros tiempos y que volverían a hacerlo. Levantarían unas creaciones tan asombrosas que aquel palacio de Colinar parecería una casucha en comparación. Toca hacer un podcast entre todos, Simón. Ojalá pudiera saltarse a aquella parte de en medio, en la que debía correr tanto peligro. Planificar con Ulim le gustaba, ser famosa por haber revelado la forma de guerra le encantaba, pero aquello de infiltrarse a hurtadillas. Había desobedecido normas humanas a sabiendas al colarse en zonas prohibidas del palacio. Si la descubrían. Ay, digo, mis teorías bien alucines son de digo que Caladín es peroquimista. Sí, estás bien alucin, mija. Estás bien alucin. Cerró los ojos y escuchó el ritmo de la paz. Solo un poco más, pensó, solo hasta que los compañeros de Ulim lleguen a nosotros. Después todo esto habrá acabado. Sin embargo, notaba que estaba cuestionándose más las cosas desde que Ulim había salido de su gema corazón. El Sprem hablaba de una tormenta oculta y una guerra en ciernes, de figuras de leyenda regresando para combatir. Esas palabras daban vueltas en su cabeza, y cosas que un día antes le habían parecido de lo más racionales empezaban a confundirla. ¿De verdad era aquella la mejor forma de convencer a su pueblo de que explorara las formas de poder? ¿No estaba tonteando con la guerra y la destrucción? ¿Por qué estaba Ulim tan impaciente? Hola, Kirito. Buenas. Cuando...
En el momento en que había llegado al palacio, Ulim había insistido en que Benli fuera a recoger una bolsa de gemas dejadas allí por su gente, más Sprem como él, listos para entregarlos a los estudiosos de Benli. Eso no había formado parte del plan original. Ella solo había querido mostrar a su pueblo lo peligroso que eran los humanos. ¿Pero qué iba a hacer? Ella había hecho rodar aquel peñasco por el acantilado. Si intentaba detenerlo, la aplastaría. Así que siguió haciendo lo que él le decía, incluso cuando, sin él en su gema corazón, se sentía vieja y apagada. Si él no podía oír los nuevos si él no podía oír los nuevos ritmos, los anhelaba. El mundo tenía más sentido cuando los escuchaba. Ahí estás, dijo Ulim, recorriendo el pasillo hacia ella. Se movía como el relámpago, reptando sobre la piedra, y podía desaparecer de forma que solo ciertas personas pudieran verlo. ¿Qué haces encogida como una cría? Venga, tenemos que movernos. Benny echó un vistazo al otro lado de la esquina. Los guardias se habían marchado hacía tiempo. No debería tener que hacer esto, siseó Bentley. No debería tener que arriesgarme. Alguien debe llevar las gemas, dijo Ulim, así que, a no ser que quieras que busque a otra persona para que sea la mejor de tu pueblo, haz lo que te digo. Un relámpago. Es Flash. Pues muy bien. Bentley lo siguió, aunque de un tiempo a esta parte encontraba el tono de Ulim cada vez más molesto. No le gustaba su actitud grosera y desdeñosa. Más le valía no volver a abandonarla. El Sprem había afirmado que tenía que explorar el camino, pero Bentley estaba medio convencida de que quería que la descubrieran. La guió hacia arriba por una escalera. El ritmo de la fortuna la bendijo y llegó a la planta superior sin encontrar a ningún humano, aunque tuvo que esconderse en la escalera cuando oyó a más guardias. ¿Para qué tenemos que subir hasta tan arriba? Susurró después de que pasaran. ¿Tu amiga no podría haber llevado las gemas al sótano, donde están todos los demás oyentes? He perdido el contacto con ella, reconoció Ulim. ¿Qué? Dijo Bentley. Ulim se remolinó en el suelo y el relámpago se alzó para componer su pequeña figura humanoide. Llevo unos días sin saber nada de Axinduet. Seguro que no pasa nada. Tenemos un punto de encuentro donde me deja cosas. Las gemas estarán allí. Bentley canturreó a traición. ¿Cómo podía callarse un detalle tan importante? Bentley estaba escurriéndose en el palacio humano y poniendo en peligro el tratado por una información incompleta. Pero antes de que pudiera exigir más respuestas, Ulim volvió a transformarse en energía sobre el suelo y salió despedido hacia adelante. Bentley no tuvo más opción que corretear tras él por el pasillo, sintiéndose terriblemente expuesta. Debería haber llevado con ellos a Demid. A Bentley le gustaba que la escuchara y que siempre tuviera un cumplido para ella. Demid disfrutaría la infiltración y ella se sentiría más valiente con él al lado. Recorrió los pasillos, convencida de que la descubrirían en cualquier momento, pero por algún milagro Ulim la llevó hasta una estancia pequeña con orinales desperdigados por todas partes. Bentley sacó una gema y reparó en que había un agujero en el suelo a un lado de la sala. Parecía que tiraban los excrementos por él o alguna hedionda letrina varios pisos más abajo. ¿Aquel era su objetivo? ¿Un retrete? Tuvo una arcada y se vio obligada a empezar a respirar por la boca. Aquí, dijo Ulim crepitando en el exterior de un orinal. Te lo prometo, dijo Bentley a escepticismo. Como encuentre esas humanas ahí dentro. Ponle unos putazos, güey. Retiró la tapadera. Menos mal que el interior estaba limpio y vacío, salvo por un papel doblado. Ulim latió a júbilo. Había estado preocupado, por lo visto. Bentley desplegó el papel. Conocía lo bastante bien la escritura alesi para comprender que era una lista de instrucciones de limpieza. Está cifrado, dijo Ulim. ¿Crees que seríamos tan imbéciles como para dejar notas en abierto donde pudiera leerlas cualquiera? A ver, que la descifre. Cobró su forma de humano, de pie sobre una mesa llena de orinales. Bentley odiaba que tomara apariencia humana en vez de la de un oyente. Ulim se inclinó hacia adelante con los ojos entornados. Vaya, dijo. ¿Qué?
Déjame pensar, mujerén, restalló él. ¿Qué pone? Cállate, déjame pensar. Axinduet dice que la han descubierto. Vértebra, respondió Ulim. Es un especialista de un tipo muy concreto y escaso, cuyos detalles no te conciernen. Pero al parecer hay otros como ella en el palacio, una gente que trabaja para otro grupo. Ese individuo la ha descubierto y la ha vuelto al rey humano en su contra. Así que Axinduet ha decidido extraerse. ¿Extraerse? Dijo Bentley. No entiendo esa forma de hablar. Que se va o ya se ha ido. Puede que hace días. ¿Se ha ido del palacio? Del planeta, idiota. Vértebra. Vértebra. Ulim se emborronó y unas pautas como de caparazón le rompieron la piel al asomar y luego se retrajeron. Pareció ocurrir siguiendo uno de los nuevos ritmos, quizá furia. Ulim le contaba muy poco. Benny sabía que era posible viajar desde el mundo al lugar que los humanos llamaban condenación, la tierra de los Vasio Spren. Muchos millares de Spren esperaban allí para ayudar a su pueblo, pero no podían liberarse sin alguna potencia o poder, algo que tirara de ellos a través del vacío entre mundos. Axinwell es de Terris. Bien agresivos, sí, también agresivos, güey. Potencia o poder. Entonces, ¿qué significaba aquello? La gente había regresado al mundo del que procedían. Ulim o se había marchado a algún otro lugar. ¿Se había ido para siempre? ¿Cómo iba a trasladar a Roshar los Spren que acumularían para poder para la tormenta? Y lo más importante de todo, ¿Bentley de verdad quería que ocurriera eso? El Spren le había prometido formas de poder, pero ella había asumido que iría a hablar de aquello con los 5 después de asustarlos con el inmenso poder de los humanos. Todo estaba sucediendo muy deprisa, escapando a su control. Java es de Tlaxcala. Che, Java. ¿Qué? Tlaxcala no existe, güey. ¿Qué puedo pensar? No mientas, Java, no mientas. Fuera de su control. Estuvo a punto de exigir respuestas, pero la forma en que aquellas puntas rompían la piel de Ulim, la forma en que palpitaba, la mantuvo callada. El Sprem era una fuerza viva de la naturaleza, y la fuerza concreta que exhibía en esos momentos era destructiva. Tampoco Terris, no hay diferencia. Creo más en la existencia de Terris que en la de Tlaxcala. Al cabo de un tiempo dejó de palpitar. Las puntas se quedaron bajo su piel. Ulim permaneció de pie en la mesa, con la mirada fija en el papel y las irritantes palabras. ¿Qué hacemos? Preguntó Bentley por fin. No lo sé. Aquí ya no hay nada para nosotros. Tengo que irme, a ver si encuentro respuestas en otro lugar. ¿Irte? Dijo Bentley. ¿Y qué pasa con tus promesas? ¿Qué pasa con nuestros planes? No tenemos planes, gritó Ulim, volviéndose de golpe hacia ella. Dijiste que venir aquí intimidaría a tu pueblo. ¿Está ocurriendo? Porque por lo que he visto, parecen pasarlo bien. Planean comer y reír, y puede que hasta irse a la tormentosa cama con los humanos. Ahora, esto suena pura envidia, ¿eh? Puro provincia Spren acá, a huevo. Acá los Spren tienen forma de peje lagarto, de cucuy. ¿Qué cosas más hay en provincia? Bentley armonizó a determinación, que pronto remitió a reconciliación. Tenía que reconocer que su gente no estaba intimidada, no como ella. Incluso Eshonai se había ido alejando, en vez de preocuparse a medida que se relacionaba con los humanos. Ya hacía un tiempo que la hermana de Bentley ni siquiera llevaba la forma de guerra. Bentley quería culparla solo a ella, pero los problemas de los oyentes superaban con mucho a Eshonai.
Nadie más parecía ver lo mismo que Benley. Deberían haberse quedado aterrorizados al ver a todos los parmenios, los cantores esclavizados que había en palacio, pero el pueblo de Benley parecía tener curiosidad, nada menos. Nadie percibía la misma amenaza que Benley. Ella no comprendía o no se creía algunas cosas de las que decía Ulim, pero al llegar allí, Benley se había dado cuenta por sí misma de que no se podía confiar en los humanos. Si no hacía algo, sería su pueblo, su madre, a quien esclavizarían. Ulim regresó a su forma de relámpago crepitante, bajó por la pata de la mesa y cruzó el suelo. Benley dio un paso tras él, armonizando a los terrores, pero el Spren desapareció bajo la puerta. Cuando Benley la abrió y miró por en el pasillo, ya no estaba a la vista. Cerró la puerta y se descubrió jadeando. Estaba sola en la fortaleza del enemigo, después de haber recorrido pasillos prohibidos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Esperar. Ulim regresaría. Pero no lo hizo, y cada momento que pasaba allí armonizaba a los terrores. Era más insoportable que el anterior. Tenía que probar a salir por su cuenta. Podría regresar a hurtadillas por donde había venido. Hizo pedazos la nota y la tiró por el agujero de los excrementos. Armonizó a determinación y salió de la estancia. Tú. Benley se encogió, armonizando a duelo. Ni un pasillo. No había sido capaz de recorrer ni un solo pasillo. Un soldado humano con brillante peto de cortaza llegó hasta ella, con un arma larga y peligrosa en las manos, una lanza pero con filo de hacha. ¿Qué haces aquí? Le preguntó el humano en idioma alesi. Benley se hizo la tonta y respondió en su propia lengua. Señaló hacia la escalera. Quizá, si el guardia creía que Benley no hablaba alesi, la dejaría marchar y punto. En vez de eso, el hombre la asió con brusquedad por el brazo y se la llevó pasillo abajo. Cada vez que Benley intentaba soltarse, el guardia tiraba con más fuerza, bajando la escalera y recorriendo aquel laberinto de palacio. Terminó llevándola a una sala donde había varias mujeres escribiendo con biculacañas. Benley aún deseaba que su pueblo supiera cómo crearlas. Un soldado mayor, arisco y con una barba como debía ser, recibía los informes. A Benley yo le doy. ¿Qué le das, güey? ¿Qué le das? Le doy consejos de cómo mentir. He encontrado a esta en el piso de arriba, dijo el guardia empujando a Benley a una silla. Estaba merodeando por ahí con pinta sospechosa. ¿Habla Alessi? Preguntó el hombre de la barba. No, señor, respondió el guardia, saludó y regresó a su puesto. Benley se quedó sentada en silencio, procurando no armonizar a ritmos con demasiado temor. Seguro que tampoco sería para tanto. Podía decir que se había perdido y había vagado subiendo varios tramos de escaleras y se había escondido de guardias cuando le habían dicho varias veces que aquella zona estaba prohibida. Cuando vuelva a encontrar a Ulim, pensó armonizando a traición, ¿A qué? ¿Qué podía hacer ella a un Spren? ¿Qué era Benley sin él y sus promesas? De pronto se sintió muy, muy pequeñita. Odiaba esa sensación. Pareces una de sus eruditas, dijo el hombre mayor cruzando de brazos. ¿De verdad no hablas alesi o estás haciéndote la tonta? Estaba haciéndome la tonta. Lamentó al instante haber abierto la boca. ¿Por qué se había delatado? El hombre gruñó. Era su versión de armonizar a diversión, pensó Benley. ¿Y qué estabas haciendo? Buscaba la letrina. Mirada inexpresiva, la versión humana de armonizar escepticismo. La he encontrado, prosiguió ella a reconciliación, al rato. La habitación con todos esos orinales. Voy a anotar esto, dijo él, e hizo un gesto con la cabeza a una mujer que empezó a escribir. ¿Tu nombre? Benley, respondió ella. Si fueras humana, te encerraría hasta que viniera alguien a buscarte, o te entregaría a alguien que pudiera conseguirme respuestas. Pero esta noche van a firmar ese tratado. No quiero provocar ningún incidente. ¿Y tú? No, señor, dijo ella. Pues a ver qué te parece esto. Te quedarás aquí sentada con nosotros las próximas 4 horas. Cuando haya pasado el banquete y el tratado esté firmado, ya veremos. Si no hay ningún problema hasta entonces, podrás llegar después de comer. Si algo sale mal, bueno, entonces tendremos otra conversación, ¿vale? Benley armonizó a decepción, pero no iba a pasar nada. Lo más seguro era que todo quedara en una charla de su hermana. Una parte de ella prefería que la encerraran.
Mi waifu del Cosmere es la vigilante nocturna. De todo el Cosmere. Interesante. Asintió de todos modos. En realidad, encontraba sorprendentemente racionales los actos de aquel hombre. Tenerla cerca impediría que hiciera cualquier cosa que pudiera tener planeada, y si de verdad era una invitada que se había perdido, no se metería en ningún lío grave por retenerla unas cuantas horas. Se planteó afirmar que era demasiado importante para recibir ese trato. Descartó la idea. Que la hubieran capturado tan deprisa después de que Ulim la abandonara, bueno, le dificultaba seguir fingiendo que era fuerte. Aquella sensación de pesadez persistía. El soldado la dejó para ir a hablar en voz baja con las mujeres, y Benny captó parte de su conversación. El hombre estaba pidiéndoles que avisaran a los demás puestos de guardia del palacio, informando que habían recogido a una Parshendi errante, y que regularan si alguien más había encontrado a alguien en lugares prohibidos o sospechosos. Benny se sorprendió armonizando alabanzas sin esperarlo. Era agradable estar sola. Ulim siempre andaba cerca en los últimos tiempos. Empezó a pensar en cómo podría arreglar todo aquello, en ir a hablar con los 5, quizá, por mucho que le doliera reconocerlo, en ir a pedir consejo a Eshonai. La mía es Vin, pero ya se murió. No manches. La mía es Milán. ¿Sí? Sí, Milán. Yasna en segunda posición, pero ves que Milán le gana. Aparte, Milán se puede transformar en lo que quieras. Es perfecta, güey. ¿Dónde me quedé? El soldado la dejó para ir a hablar. Esto ya lo leí. Por desgracia, al poco tiempo, Ulim entró por la puerta abierta como un rastro de relámpago rojo. Benley canturreó a confusión y luego a traición mientras el spren subía por la pata de su silla y cobraba apariencia de persona en el brazo. Tenemos un problema grave, dijo Ulim. Benley canturreó un poco más alto. Venga, déjate de chiquilladas, dijo él. Escucha, hay heraldos en el palacio esta noche. ¿Heraldos? Susurró ella. ¿Aquí? Pero si están muertos. Calla, exclamó él, girando la cabeza para mirar a los humanos. No están muertos. No tienes ni idea de lo colosal, increíble, absoluta que es esta pifia. He visto primero a Shalash y la he seguido, y entonces no solo me he cruzado con Kalak, sino también con Neil. Creo que él me ha visto. No debería ser capaz, pero... Cochinota. ¿Qué? O sea, ¿ya viste? ¿Ya viste a Milán en la segunda era? Pss, si por algo Wayne... O sea, yo soy Wayne. O sea, mi versión hombre es Wayne. Así. De hecho, voy a hacer cosplay de él en algún momento. Es imposible que no esté loquito yo por Milán. Bueno, loquita, en este caso. Ay, ya me duele la garganta, güey. No manches. Una figura oscureció el umbral del puesto de guardia. El soldado barbudo levantó la mirada. Benley se volvió despacio, armonizando ansiedad. El recién llegado era una figura imponente, con la piel de color marrón oscuro y una marca pálida en la mejilla virga que casi podría haber formado parte del jaspeado de un oyente. Llevaba uniforme, pero no tenía el mismo corte que el de los Alesi. Miró a Benley y luego clavó los ojos en Ulim, que dio un gemido. A continuación, el hombre por fin miró al soldado. Así mismo dijo Wayne. Embajador, preguntó el guardia, ¿qué se os ofrece? Me ha llegado un informe de que retienes aquí a una de los pashmenios pensantes. Ay, qué feo nombre. Los pashmenios pensantes, dijo el recién llegado. ¿Es esta? Sí, dijo el guardia, pero solicito que esta prisionera quede a mi cargo. No creo que pueda hacerlo, embajador, dijo el soldado mirando a las escribas para que se lo confirmaran. O sea, es una petición muy inusual. Esta mujer es importante para las actividades de esta noche, insistió el hombre. Dio un paso adelante y dejó algo en el escritorio de la escriba más cercana.
Esto es un sello de delegación. Tengo jurisdicción legal en esta tierra, concedida por vuestro rey. Debéis refrendarlo. No estoy segura de, empezó a decir la escriba. Debéis refrendarlo, repitió el hombre, desprovisto por completo de toda emoción o ritmo. A Bentley le dio un escalofrío que se intensificó cuando el hombre se volvió hacia ella. Detrás de él, las escribas empezaron a escribir con sus vinculacañas. El recién llegado las ocultaba casi por completo de la vista de Bentley. Hola, Ulim, dijo el hombre con voz suave pero firme. Esto... Hola, Neil, respondió el Sprem. No esperaba verte por aquí hoy o cualquier momento. En realidad, nunca. ¿Cómo estás, Shalash? La charla intrascendente es innecesaria, Ulim, dijo Neil. No somos amigos. Sigues existiendo solo porque no puedo destruir Spren. El extraño hombre fijó su mirada imperturbable en Bentley. Oyente, ¿sabes lo que es esto? Un Spren cualquiera, dijo ella. Eres sabia, respondió Neil. Sí que es un Spren cualquiera, ¿verdad? ¿Cuánto hace que lo conoces? Bentley no respondió, y vio que Ulim palpitaba a satisfacción. No quería que Bentley hablara. Brillante señor, llamó una de las escribas, parece que estabais en lo cierto. Podéis llevaros a esta prisionera. Solo íbamos a retenerla hasta... Gracias, le interrumpió Neil y recogió su sello de la mesa de la escriba antes de salir al pasillo. Sígueme, oyente. Ulim subió de un salto al hombro de Bentley y se agarró a su pelo. Adelante, susurró, pero no le digas nada. En menudo lío estoy metido. ¿Y qué hiciste, Ulim? Bentley siguió al hombre extraño por el pasillo. Nunca había visto a un humano de aquel tono, aunque no era el verdadero ónice como el de las pautas de un oyente. Aquello era más bien el color de un caparazón de rocabrote. ¿Cuántos más hay? Preguntó Neil a Bentley. Otros Spren como él. ¿Cuántos han regresado? Nosotros, empezó a decir Ulim. Quiero escuchar al oyente. Dijo Neil. Bentley casi nunca había visto a Ulim callarse y casi nunca lo hacía cuando ella se lo pedía, pero con solo una amonestación de aquel hombre, Ulim cerró la boca al instante. Ulim estaba asustado de aquel ser. ¿Significaba eso que las canciones sobre ellos eran ciertas? Un heraldo, vivo. Ulim tenía razón. El retorno se había iniciado. Los humanos pronto marcharían para destruir a su pueblo. Era la única conclusión a la que podía llegar. Bentley, a partir de su conocimiento de las canciones y a partir de haber conocido a aquel hombre, tormentas, su gente necesitaba las formas de poder. Y para obtenerlas, Bentley tendría que ingeniárselas para terminar aquella conversación sin que esa criatura la asesinara. Responde a mi pregunta, dijo el heraldo. ¿Cuántos Spren como él están aquí? ¿Cuántos Vasio Spren han vuelto? Yo solo he visto a este, contestó Bentley. Es imposible que haya permanecido en Roshar todos estos años, dijo Neil. Ha pasado mucho tiempo, creo. Generaciones enteras, tal vez, desde la última verdadera desolación. ¿Cómo podía aquel ser no recordar cuánto tiempo había transcurrido desde el final de los retornos? Quizá estuviera tan poco encima de los mortales que no midiera el tiempo del mismo modo. Consideraba imposible que cruzaran la distancia entre mundos, dijo Neil. Podría haber sido que... No, imposible. He estado alerta, he tenido cuidado. Debes decírmelo. ¿Cómo lograste su retorno? ¡Qué frialdad! Una voz sin ritmos y sin emociones humanas. Sin embargo, sus palabras... Estaba desvariando. Quizá no medía el tiempo de forma distinta, sino que estaba delirando, ¿verdad? Bentley se había planteado decirle la verdad, pero aquellas palabras muertas hicieron retroceder ese instinto. Tal vez no confiara del todo en Ulim, pero desde luego no podía recurrir a ese heraldo en su lugar. A los Spren son tan buenos, ¿por qué no hay esplendor? ¡Qué pedo! Intensamente. Nosotros no hicimos nada para que volvieran, dijo, arriesgándose a partir de lo que Neil había dicho antes. Fue lo que vosotros hicisteis. Imposible, repitió Neil. Ishar dijo que solo una conexión entre los mundos podía provocar que se abriera un puente, y tal no se ha rendido.
Yo lo sabría si lo hubiera hecho. No nos culpes a nosotros de vuestro fracaso. Dijo Bentley. Neil mantuvo la mirada hacia adelante. Así que el plan de Gavilar funciona, el muy necio. Nos destruirá a todos. Neil puso una mueca de desprecio, una repentina e inesperada ráfaga de emoción. Ese estúpido idiota nos atrae con promesas y luego las rompe al buscar lo que le dije que estaba prohibido. Sí, esta noche le he oído, la prueba que necesito, lo sé, sé que... Tormentas, pensó Bentley, de verdad está loco. He estado alerta, siguió parloteando el hombre, pero no lo bastante alerta. Debo tener cuidado. Si los vínculos empiezan a formarse de nuevo, si dejamos el camino abierto. Se detuvo de pronto en el pasillo, obligando a Bentley a dejar de andar también. Su rostro volvió a hacerse llano, inexpresivo. Creo que debo hacerte un servicio, oyente. El rey planea traicionar a tu pueblo. ¿Qué? Dijo ella. Podéis evitar el desastre, afirmó Neil. Esta noche hay un hombre aquí, en la ciudad. He estado siguiéndole la pista debido a sus circunstancias inusuales. Posee un artefacto que pertenecía a un amigo mío. He jurado no tocar dicho artefacto por motivos que no te conciernen. El ritmo de la confusión vibró en los oídos de Bentley, pero en su hombro Ulim se había animado. Gozo de jurisdicción legal aquí para actuar en nombre del rey, dijo Neil. No obstante, no puedo emprender ningún acto concreto en su contra. Esta noche he encontrado razones para su ejecución, pero tardaré meses en conseguir la legalidad adecuada. Por suerte, he leído vuestro tratado. Hay en él una cláusula que autoriza a una parte a reincidirlo en derecho y atacar a la otra en caso de disponer de pruebas de que dicha segunda parte conspira contra la primera. Sea ciencia cierta que Gavilar planea valerse de esa cláusula para lanzar un asalto contra su pueblo en el futuro cercano. Se entregó ese conocimiento, jurado por un heraldo del Todopoderoso. Tenéis pruebas de que está conspirando contra vosotros y en consecuencia podéis actuar. El hombre que puede ayudarnos es un esclavo que está a la venta en el mercado. La persona que lo posee confía en los adinerados visitantes del rey. Querrán disponer de nuevos sirvientes antes del banquete. Os queda poco tiempo. El esclavo que os interesará será el único hombre Shin que haya entre ellos. Las gemas de su gente lleva como adornos bastarán para comprarlo. No lo entiendo, dijo Bentley. Neil miró a Ulim en el hombro de Bentley. Ese hombre Shin porta la hoja de Jezrien. Está bien entrenado y es experto en su uso. Volvió a mirar a Bentley. Te declaro inocente de todo crimen, según la cláusula 87 del Código Alesi, que permite absolver a un delincuente que tiene una tarea más vital que cumplir en aras del bien común. Con eso se marchó a zancadas, dejándolos en el pasillo. Eso ha ido de... dijo William. Caray. Sí que está mal, sí. Tanto como algunos fusionados. Pero tú lo has hecho bien, Bentley. Estoy intentando no sonar demasiado sorprendido. Creo que quizá acabes de engañar a alguien que viene a ser un dios. Es un viejo truco, Ulim, repuso ella. Todo el mundo, humano, oyente y por lo visto también un dios, en el fondo, sospecha que todo fracaso es suyo propio. Si haces rebotar la culpabilidad hacia ellos, la mayoría de la gente dará por hecho que es la responsable. A lo mejor te di por perdida demasiado pronto, dijo él. Así que la hoja del viejo Jezriem está aquí, ¿eh? Qué curioso. ¿Qué significa eso? Pongamos que tu pueblo empezara una guerra contra los humanos, dijo Ulim. ¿Eso llevaría a tu gente a la desesperación que buscamos? ¿Adoptarían las formas que les ofrecemos? ¿Atacar a los humanos? Preguntó Bentley a confusión. Estaban solos en el pasillo, pero aún así bajó la voz. ¿Por qué íbamos a hacer lo que ha dicho el heraldo? No hemos venido para declarar la guerra, Ulim. Yo solo quería que mi gente se preparara para ella, por si los humanos intentaban destruirnos. Ulim crepitó convertido en relámpago y subió por el brazo de Bentley hacia su gema corazón. Ella dudó si permitirle que entrara. El spren funcionaba de manera extraña, sin obedecer las normas. Podía entrar y salir de ella sin una alta tormenta que facilitara la transformación. Ulim empezó a hacer vibrar energía a través de ella. Ha sido muy lista, Bentley, al engañar a Neil. Esto va a funcionar.
tú y yo, este vínculo, pero ¿una guerra? Me da igual por qué opine Neil que deberíamos atacar al rey, dijo Ulim. Me ha dado una idea. El que vamos a poner en práctica no es el plan de él, sino el tuyo. Hemos venido aquí para que tu gente vea lo peligrosos que son los humanos, pero ellos son unos idiotas y tú eres sabia. Tú te das cuenta de la grave amenaza que suponen. Tienes que demostrárselo. Si tuvieras que elegir una waifu, si tuviera que elegir una waifu sería Trenza. Bueno, necesito leer sobre ella para saber por qué. Sí, respondió Bentley, en eso consistía su plan. Ulim se coló en su gema corazón. Los humanos planean traicionarnos, dijo Ulim. Nos lo ha confirmado un heraldo. Debemos atacar nosotros antes. Y al hacerlo, conseguir que nuestro pueblo se desespere, añadió Bentley. Cuando los humanos contraataquen, amenazarán con destruirnos por completo. Sí, entonces podré convencer a los oyentes de que necesitan formas de poder. Debería aceptar nuestra ayuda o arriesgarse a la aniquilación. Exacto. Una guerra. Supondrá miles de muertes, dijo Bentley, armonizando ansiedad. El ritmo llegó menudo y débil, lejano, en ambos bandos. Tu pueblo recuperará su legítima posición como gobernante de toda esta tierra, dijo Ulim. Sí, antes de eso se derramará sangre, pero al final gobernaréis, Bentley. ¿Podéis pagar ahora ese pequeño precio a cambio de glorias sin parangón en el futuro? Si eso significaba ganar la suficiente fuerza para no ser débil nunca más, para no volver a sentirse jamás tan pequeña como lo había hecho ese día. Sí, dijo Bentley armonizando destrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Uy, 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 uy. A ver, un momentito. Chica madre. Ok, continúo. Capítulo 78. El juez supremo. Palabras, decía. ¿Por qué palabras ahora? ¿Por qué escribo? Shallan llegó a toda prisa a la habitación que compartía con Adolin, apartando de su mente la extraña experiencia con 16. No había necesidad de pensar en esta otra Spren, la ojo muerta críptica. Concéntrate y no dejes que Radiante vuelva a asomar. Patrón le pisaba los talones y cerró la puerta con un chasquido. ¿No había quedado con Adolin ahora mismo? ¿No habías quedado con Adolin ahora mismo? Sí, dijo Shallan, arrodillándose junto a la cama para sacar su cofre de debajo. Por eso es el mejor momento para hablar con Grace, porque no corremos el riesgo de que entre él. Se preguntará dónde estás. Después se lo compensaré, respondió Shallan, abriendo el cerrojo del cofre y mirando dentro. ¿Velo? Dijo Patrón, acercándose. No, soy Shallan. ¿Lo eres? Te noto rara, Shallan. Debes escucharme. Sí que utilicé el cubo. Tengo una copia de la llave de tu cofre. Sagaz me ayudó. Da lo mismo, dijo Shallan. Está hecho, no importa, da igual. Superémoslo y... Patrón se arrodilló a su lado y le cogió las manos. Su patrón, que tan ajeno le había resultado en otro tiempo, ya era familiar. Shallan tenía la sensación de que mirando sus líneas cambiantes podía ver secretos sobre cómo funcionaba el mundo, quizá hasta sobre cómo funcionaba ella. Por favor, dijo Patrón, déjame contártelo. No tenemos que hablar de tu pasado. De hecho, he hecho mal en intentar obligarte. Sí, es verdad que cogí el cubo para hablar con Sagaz. Él también tiene un cubo como este, Shallan. Me lo dijo. Me tenías muy asustado. No sabía qué hacer, así que le pedí ayuda y me dijo que podíamos hablar mediante el cubo. Si me preocupaba, por lo menos por lo que te estaba pasando. Me dijo que soy muy divertido, pero la última vez que hablé con él me hizo una advertencia. Los sangre espectral lo estaban espiando. Alguien más oyó las cosas que le dije. Por eso Embrace estaba al tanto de todo. Hablaste con Sagaz, susurró Shallan. ¿Y un espía lo oyó? Eso significa que ningún amigo tuyo es un traidor, dijo Patrón, excepto yo. Pero solo un poco, lo siento. No había espía, y Patrón,
¿Aquello era otra mentira? ¿Estaba Shallan envolviéndose tanto en ellas que no alcanzaba a ver lo que era cierto? Aferró las manos demasiado largas de patrón. ¿Cuándo anhelaba volver a confiar? Em, Tu confianza mata, Shallan. Pensó la parte oscura de ella, la parte a la que había llamado sin forma, solo que no era algo sin forma. Shallan sabía exactamente qué era. De momento se retiró y liberó a Velo y a Radiante. Velo tomó el control de inmediato, dio un respingo y se llevó una mano a la cabeza. Tormentas, susurró. Eso sí que ha sido una experiencia rara. He empeorado las cosas, dijo Patrón. Soy muy estúpido. Intentabas ayudar, repuso Velo, pero deberías habérmelo dicho. Soy Velo, por cierto. Podría haberte ayudado. Patrón zumbó con suavidad. Velo tuvo la impresión de que el Spren no confiaba en ella por completo. Bueno, ella tampoco tenía la certeza de confiar en su propia mente por completo, así que bien estaba. Lo que has dicho nos dará mucho que pensar, dijo Velo. De momento, por favor, no vuelvas a ocultarnos nada, ¿de acuerdo? El patrón se ralentizó y luego se aceleró. Asintió con la cabeza. Estupendo. Shallan y Adolin en una habitación, Patrón en corto. No se apareen. Nada de aparearse y un manazo. Velo respiró hondo. Bueno, esa parte se había acabado. ¿Quién mató a Yalai? Preguntó Shallan desde su interior. Velo titubeó. Puede que Patrón fuese quien movió el cubo todas esas veces, dijo Shallan. Y es por él que Embrace se enteró de la trampa que tendimos con los Spren corrompidos. Pero alguien mató a Yalai. ¿Quién fue? Tormentas. Aquel desastre seguía teniendo cabos sueltos, muchos, pero Velo necesitaba tiempo para digerirlo. Así que de momento apartó de su mente todo el asunto y sacó el cubo de comunicación. Repitió el ensalmo. Tráeme a Embrace, cubo, y transfiere mi voz a él. Esa vez tardó más que las anteriores, y Velo no sabía a qué se debía la diferencia. Estuvo unos 10 minutos esperando antes de que Embrace hablara por fin. Espero que solo tengas buenas noticias de lo que informar, pequeña daga, dijo su voz. Son malas noticias, pero voy a dártelas igual, respondió ella. Soy Velo, y tengo a Patrón aquí. Hemos descartado el último humano de integridad duradera. O Restares sabe disfrazarse mejor de lo que yo puedo distinguir, o no está aquí. ¿Cómo de segura estás de eso? Preguntó Embrace, tranquilo. Velo nunca lo había visto molestarse por las malas noticias. Depende, respondió ella. Como te he dicho, podría haberse disfrazado, o quizá tu información esté mal. Es posible, reconoció Embrace. La comunicación entre reinos es difícil y la información viaja despacio. ¿Has preguntado si algún humano abandonó la fortaleza hace poco? Afirman que el último humano se marchó hace 5 meses, dijo Velo, pero fue Celeste, no Restares. A ella la conozco. He descrito nuestra presa a varios Honorspren, pero dicen que la descripción es demasiado imprecisa y que para ellos muchos humanos se parecen entre sí. Me inclino a pensar que dicen la verdad. Tampoco mencionaron que 16, la persona que llevaba unos días planeando interpretar, era Shin. Preocupante, dijo Embrace. Las respuestas que me han dado han sido vagas. ¿Qué? No. Las respuestas que me han dado han sido vagas, dijo Velo. Te lo preguntaré a las claras. ¿Es posible que Restares se haya convertido en tejedor de luz? Los crípticos tienen unos requisitos para vincularse muy distintos a los de muchos otros radiantes. Dudo muchísimo que Restares se haya unido a ninguna orden radiante, respondió Embrace. No está en su naturaleza, pero supongo que tampoco podemos negar la posibilidad. En el Cosmere existen variantes del tejido de luz que no requieren ningún spren, y además existen las hojas de honor, y en los últimos tiempos no se les ha seguido bien la prisa, ni siquiera por parte de nuestros agentes. Creía que estaban todos en Shinobar, excepto la que empuña Moash. Lo estaban. Embrace lo dijo con sencillez, sin embagues, pero con un tono
que implicaba que no proporcionaría a Velo más información al respecto, a menos que completara aquella misión, en cuyo caso había prometido responder a todas sus preguntas. Deberías obtener luz tormentosa, sugirió Embrace. Si no has encontrado a Arrestares, es posible que él ya sepa que estás ahí, y eso podría ser peligroso. No es de los que luchan sin estar acorralados, pero si lo fuerzan, hay pocos seres tan peligrosos como él en este planeta. Genial, maravilloso, dijo Velo. Es bueno saber que tengo que empezar a dormir con un ojo abierto. Podrías haberme avisado. Teniendo en cuenta tu paranoia, ¿habrías hecho algo de otra manera? Embrace sonaba divertido. Supongo que tienes razón sobre la luz tormentosa, dijo Velo. Los honores Pren tienen una reserva. Nos permitieron usarla para curar a Adolin. Me pregunto, ¿de dónde habrán sacado tantas gemas perfectas para contenerla tanto tiempo? Han tenido milenios para reunirlas, pequeña daga, respondió Embrace, y les encantan las gemas, quizá por el mismo motivo que nosotros admiramos las espadas. Durante los tiempos de los radiantes, algunos incluso se creían las historias sobre la piedra de las 10 albas y dedicaban vidas enteras a buscarla. ¿Cómo vas a obtener luz tormentosa de los honores Prime? Empezaré a trabajar en un plan, dijo ella. Excelente. ¿Y cómo está tu estabilidad, pequeña daga? Velo pensó en Shallan tomando el control y encerrando de algún modo a Velo y Radiante. Podría ir mejor, admitió. Las respuestas ayudarán a liberarte, dijo Embrace, cuando te las hayas ganado. Tal vez, repitió Velo, o tal vez te sorprenderás por las cosas que ya sé. El problema no era conseguir respuestas, era encontrar la entereza para aceptarlas. Bueno, ¿había alguna manera de confirmar lo que había dicho Patrón sobre Sagaz y los sangre espectral espiándolo? Dio unas vueltas a la idea, pero decidió no decir nada. No quería revelar demasiadas cosas a Embrace. Sus meditaciones se interrumpieron por el ruido de la gente gritando. No era un suceso nada habitual en territorio de los honores Pren. Tengo que irme, dijo Embrace. Está pasando algo. Los honores Pren tenían una gran variedad de razones para retrasar el juicio de Adolin. La primera excusa, y también la más evidente, era que debían esperar al juez supremo, un Sprem que estaba fuera de patrulla. Adolin había pasado semanas suponiendo que sería el padre Tormenta, por cómo hablaban de él, pero cuando lo había mencionado unos días antes, los honores Sprem se habían reído. Por tanto, ya no tenía ni idea de quién o qué era ese juez supremo, y las respuestas que le daban eran muy raras. El juez supremo era algún tipo de Spren, eso parecía estar claro, pero no un honor Spren. El juez era de una variedad muy infrecuente. En cualquier caso, esperar a que regresara el juez supremo daba tiempo a los honores Spren para reunir documentación, notas y testimonios. Pero aunque todo eso hubiera estado listo, tampoco habría permitido que el juicio comenzara todavía, porque, según ellos, Adolin era idiota. Bueno, tampoco se lo habían dicho con esas palabras, pero Adolin no podía evitar sospechar que era lo que opinaban. Tenía una lamentable ignorancia de lo que ellos consideraban el proceso judicial correcto. Por eso tenían la reunión de ese día. En jornadas alternas recibía instrucción. Los honores Pren eran bastante claros respecto a una cosa. La propuesta de Adolin, tal y como la había expresado, les permitía condenarlo por traición y asesinato. Aunque esa no había sido del todo su intención, aquel juicio permitiría a los honores Pren endosarle los delitos de los antiguos radiantes. Así que, antes de hacerlo, querían que Adolin comprendiera bien el proceso judicial. ¿Qué seres más extraños? Caminó sin hacer ruido por la biblioteca, un edificio largo y plano en la cara norte, de integridad doradera. A los honores Pren les gustaban los libros, a juzgar por la enorme colección que tenían, pero era raro verlos allí dentro. Parecían disfrutar de la posesión de libros, considerando las reliquias que acumular. La tutora de Adolin no se parecía en nada a ellos. Estaba subida a una escalerilla hojeando libros de un estante alto. Su ropa, creada a partir de su propia sustancia, recordaba la vestimenta de una comerciante taileña. Falda a la altura de las rodillas, con blusa y chal.
Al contrario que los Honorspren, su coloración era negra ébano, con un cierto lustre según le diera la luz, como los distintos colores que el aceite despertaba en la hoja de una espada. Era una tinta Spren. Jasná estaba vinculada con una de ellos, aunque Adolín nunca lo había visto. Aquella se hacía llamar Mezcla, nombre que a Adolín le resultaba peculiar. Ah, alto príncipe, saludóle Spren al verlo llegar. ¿Eres? Soy, respondió él. En las semanas que llevaban reuniéndose, Adolín se había acostumbrado bastante a su particular manera de expresarse. Bien, bien, dijo ella bajando de la escalerilla. Nuestro tiempo ya casi no es. Ven, debemos hablar. ¿Nuestro tiempo ya casi no es? Preguntó Adolín apresurándose a seguirla. Mezcla era muy bajita, era más bajita que la mayoría de los Honorspren, y llevaba el pelo negro puro como el resto de ella, recogido en algo que no era del todo una trenza, aunque su piel era en su mayoría negra monocromática. Unas tenues variaciones delineaban sus rasgos, haciendo más visible su rostro redondo de su pequeña nariz. Sí, dijo ella, los Honorspren han puesto fecha a tu juicio. Es. ¿Cuándo? Dentro de 3 días. ¿El juez supremo está aquí entonces? Preguntó Adolín mientras llegaba a su mesa de estudio. Debe de volver pronto, dijo ella, o quizá ya esté aquí. Por tanto, debemos tomar decisiones. Se sentó sin interrumpir su torrente de palabras. No estás preparado, tu progreso no es alto, príncipe Adolín. No lo digo para ofenderte, simplemente es. Lo sé, respondió él sentándose. La ley Honorspren es compleja. Ojalá pudieras hablar tú en mi nombre. No es como hacen las cosas. Todo esto parece diseñado para ser frustrante. Sí, convino ella. No es sorprendente, ya que el sistema lo estableció un puritano puñado de remilgados botones demasiado pulidos. Me caen bien los tintes Spren. Los Tintespren y los Honorspren no se apreciaban demasiado, y se suponía que Mezcla era de las más diplomáticas entre los suyos, ya que era la emisaria oficial de los Tintespren en integridad duradera. Conozco a una Honorspren en mi reino, dijo Adolín. Puede ser interesante a veces, pero yo no la llamaría remilgada. ¿La antigua hija? Preguntó Mezcla. No es la única cuya personalidad es como dices. Antes muchos Honorspren eran como ella. Otros aún lo son, pero integridad duradera, y aquellos que aquí son, han tenido un gran efecto en muchos Honorspren. Predican el aislamiento, otros escuchan. Es una medida demasiado extremada, dijo Adolín. Tienen que darse cuenta de que hay una manera mejor de lidiar con su enfado hacia los humanos. Ah, la madre. Voy a tener que parar aquí. Ya vuelvo.